Ahora usaremos la fórmula integral de Cauchy para demostrar el principio del módulo máximo, que como dice en la diapositiva tiene importantes repercusiones no solo en la variable compleja, sino en otras áreas de las matemáticas. En particular, veremos una consecuencia de este principio que es llamado el lema de Schwartz. El principio del módulo máximo se puede enunciar de varias maneras. Aquí lo vamos a enunciar como sigue. Tenemos una región de nuestro plano complejo, una región U, una función analítica definida en esa región, y si suponemos que el módulo de f alcanza un máximo en un punto interior de este conjunto, entonces a la f no le queda más que ser constante. Para hacer la demostración, supongamos aquí en la figura que este es nuestro conjunto U. Y primero nos fijamos en un disco con centro en Z0. Z0 es el punto donde el módulo de f alcanza su máximo. Y vamos a mostrar primero que la función f es constante en todo este disco. Para eso nos tomamos una curva gamma, una circunferencia con centro en Z0 contenida en D. Y le aplicamos a esta curva la fórmula integral de Cauchy, que nos queda esta expresión, y sacamos módulos. Entonces el módulo de f de z0 es menor o igual que 1 entre 2pi por esta integral, pero aquí utilizamos el hecho de que el módulo de f de z0 es mayor o igual que el módulo de f en cualquier otro punto, y bueno, finalmente esta integral es exactamente igual al módulo de f de z0. Entonces, como los extremos son iguales, las desigualdades se convierten en igualdades. En particular, para estos términos del medio, su diferencia va a ser 0, que es lo que estamos poniendo aquí abajo. Pero de nuevo nos fijamos, el integrando de esta expresión es real, es un número real, es una función continua, y además, por nuestra hipótesis sobre el módulo máximo, pues es mayor o igual que 0. Entonces, la única forma para que esa integral nos dé 0 es que el integrando sea idénticamente 0, lo cual nos dice que el módulo de f de z0 es igual al módulo de f en los puntos de esta circunferencia gamma, que estaba acá. Pero observen que esto vale para cualquier circunferencia con tal de que esté centrada en Z0 y esté contenida en mi disco D. Entonces, eso me dice que el módulo de f es constante en todo el disco. Y esto, por una observación anterior, quiere decir que f es constante en D. Ahora vamos a usar ese hecho de la siguiente manera. Con esto lo que estamos mostrando es que si me fijo en los puntos de mi dominio, tales que f de z es igual a f de z0, o dicho de otra manera, en todos los puntos donde el módulo de f alcanza el máximo módulo de f de z0, entonces ese conjunto es abierto.
Ya mostramos que, por ejemplo, para Z0, pues hay todo un disco donde la función es constante. Haríamos lo mismo con cualquier Z de este conjunto. Pero también el conjunto es cerrado. Podemos verlo justamente como esto que está aquí. La imagen inversa bajo f de f de z0. Y f pues es una función analítica, por tanto continua. Entonces este conjunto es abierto, cerrado y además es no vacío, porque ya sabemos que existe este punto z0. Entonces U era una región, nos acordamos que eso es un conjunto abierto y conexo, y por la conexidad, eso me implica que este conjunto es igual a todo U, y por lo tanto F es constante en U. ¿Cuáles serían consecuencias de este principio del módulo máximo? Vamos a poner una de ellas que también muchas veces se conoce como el principio del módulo máximo. Tomamos una región acotada, U, una función de la cerradura de U en los complejos, con la propiedad de que es analítica en el interior y continua inclusive en la frontera. Entonces, lo que nos dice este resultado es que necesariamente, si tomamos aquí el módulo de f alcanza su máximo necesariamente en algún punto de la frontera. Y la demostración, pues, es bastante sencilla, dada la anterior. Primero nos fijamos que como U es una región acotada, su cerradura es un conjunto cerrado y acotado, por lo tanto compacto, y nuestra función f es en particular continua en todo U cerradura, por lo tanto el módulo de f alcanza su máximo en algún lugar. Si alcanza el máximo en algún punto de la frontera, ya acabamos, porque eso es justamente lo que queríamos demostrar. Y sin embargo, si esta función alcanza su módulo máximo en un punto del interior, por lo que acabamos de ver, entonces la función f sería constante en todo U, en todo el abierto U, pero entonces por la continuidad f sería constante también en la frontera. Entonces, pues f alcanzaría su módulo máximo no solo en el interior, sino en los puntos de la frontera, en todos los puntos de la frontera. Digo, esta es, digamos, otra formulación del principio del módulo máximo. Y vamos a ver una consecuencia de esto llamado el lema de Schwartz. Aquí la introducción es que el principio del módulo máximo nos habla de las funciones constantes y ahora por medio del lema de Schwartz vamos a poder caracterizar estas funciones que aparecen hasta el final del lema, digamos ciertos polinomios de primer grado. Y también tenemos extensiones de este teorema para caracterizar ciertos polinomios de segundo grado, etc. Entonces lo que nos dice el lema de Schwartz es lo siguiente. Nos fijamos en el disco unitario, una función analítica ahí, y lo único que le vamos a pedir es que el módulo de
f sea menor o igual que 1, es decir, lo que estamos pidiendo es que nuestra función f vaya del disco a lo más en la cerradura del disco. Entonces, esa es justamente la condición de que el módulo de f sea menor o igual que 1. Y además le vamos a pedir que el 0 vaya a dar al 0. Con esas condiciones, automáticamente se satisfacen dos desigualdades. El módulo de f de z siempre va a ser menor o igual que el módulo de z y la derivada en 0 va a ser siempre en módulo menor que o igual que 1. Si en alguna de estas desigualdades se llega a cumplir la igualdad, entonces necesariamente nuestra función va a ser de esta forma, que digamos, nos acordamos que eso sería una rotación. Y la demostración va como sigue. Primero nos fijamos en esta función, que tal vez recuerden de otros resultados. Esta función g, la parte de arriba, f de z entre z, yo lo puedo escribir como f de z menos f de 0 sobre z menos 0, porque por nuestras hipótesis, porque f de 0 pues vale 0. Esta función, pues les recuerdo, ya la hemos utilizado en varias ocasiones y, digamos, sabemos que esa función es analítica, ¿verdad? Entonces ahora nos fijamos en lo siguiente. Tenemos nuestro disco D y nos vamos a fijar en la función G, pero restringida a un disco cerrado con centro en 0 y radio R, que es el que está aquí. Entonces, ¿qué pasa en la frontera de este disco? Es decir, cuando el módulo de Z vale R. Nos fijamos en esta expresión, calculamos el módulo, como el módulo de Z vale R, y por hipótesis el módulo de f de z es menor o igual que 1, entonces tenemos esta desigualdad. El módulo de g de z para los puntos en la orilla va a ser menor o igual que 1 entre r, pero por el principio del módulo máximo, el módulo de g de z va a ser menor o igual que ese mismo número para todos los puntos también del interior de ese disco. Entonces ahora tomamos esta desigualdad y vemos qué pasa cuando r tiende a 1. Cuando r tiende a 1, pues lo que obtenemos es que el módulo de g de z va a ser menor o igual que 1. Simplemente es tomar aquí el límite cuando r tiende a 1. Pero por la definición de g, esta propiedad quiere decir justamente que el módulo de f de z es menor o igual que z y la derivada, que es justamente la derivada de f, que es justamente g de 0, pues este también va a ser menor o igual que 1. Y ahora, ¿qué pasa cuando se da la igualdad? Si se da la igualdad en algún punto z0, que no sea el 0, ¿no? Un punto por aquí, cualquiera. Si se da esta igualdad por la definición de g, eso quiere decir que el módulo de g alcanza un máximo en z0, pero eso quiere decir
por el principio del módulo máximo que nuestra función g es constante. Y bueno, de nuevo recordando la definición de g, esto nos daría que f de z es c por z. Y usando, por ejemplo, esta propiedad, pues tenemos que el módulo de esa constante pues es 1. Análogamente, si el módulo de f' de 0 vale 1, pues entonces g alcanza su módulo máximo en 0 y de nuevo pues resulta que la función es constante. Eso terminaría con la demostración del lema de Schwartz, que como digo, tiene sus extensiones para caracterizar a polinomios de grado mayor. Y con eso terminaríamos esta sesión sobre el principio del módulo máximo.